Tierra TV es presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Bienvenidos a Tierra TV, gracias por acompañarnos. Hoy nuevamente nos sumergimos en el complejo mundo de la producción. Ustedes saben que el Paraguay, esto, aunque uno lo repita, siempre hay gente que le pregunta por ahí, pero ¿es cierto? Y sí, es cierto. Gran parte, la mayor parte de la riqueza que se produce en el Paraguay proviene de la tierra trabajada de distintas maneras, con distintas tecnologías, con distintas formas de producción, con distintas suertes y sobre todo con un objetivo, que es producir la riqueza que el Paraguay necesita para desarrollarse. Hoy tenemos el gran privilegio de tener aquí a un experto internacional que ya hace muchos años está en el país. Es el doctor Mohan Kohli, que es director científico de los proyectos de trigo y soja para Capeco, dentro de Inbio, que es una empresa que trabaja en biotecnología, y con el cual vamos a abordar el tema de la producción convencional y la producción de conservación. Son dos conceptos diametralmente opuestos que le vamos a consultar al doctor Mohan Kohli. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Muy buenos días. Realmente un placer estar con usted y con su audiencia. Bienvenido al programa. Y bueno, el tema está planteado. La producción convencional, ¿cómo debemos entenderla? ¿Qué es? La producción convencional, sí que lo más fácil de entender es que la producción milenaria. Básicamente, desde que se inició la agricultura, fuese el hombre o la mujer quien también descubrió de que si trabajaba la tierra un poquito y le ponía la semilla en la tierra, ese cultivo se daba un poco mejor que cuando la tierra no estaba trabajada, a pesar de que la naturaleza no trabaja la tierra. Entonces, una es parte natural y otra es la parte humana. Y a través de los tiempos y con el auge de la maquinaria, realmente primero hubieron los arados de palo, arados de madera, después vino hierro, acero, y realmente la maquinaria fue donde, entonces, hoy lo que se define en la agricultura convencional sería toda la agricultura del mundo que sigue utilizando trabajo de la tierra para preparar una cama antes de la siembra. Y eso es como antes acá en Paraguay. Lo más común era una arada, 2 desquiadas y a veces 3 desquiadas. Y a través del tiempo en mi propio país, en la India, eso se ha continuado por miles y miles y miles de años. Si hay una agricultura convencional que ha estado por miles de años, aparentemente algo debe estar bien. Claro. ¿Por qué reemplazarla? ¿Por qué hacer otra cosa? ¿No? Y no es por reemplazarla. Yo creo que ahí es donde tenemos que tratar de comenzar a entender. La agricultura convencional funciona siempre que la agricultura convencional sea llevada de manera correcta. Lamentablemente, aquí lo que ha pasado es de que, y lo tomo ejemplo de mi propio país, donde hay cultivos de por lo menos 5.000, 6.000 años. Y durante esos 5.000, 6.000 años, el productor o el agricultor ha estado abriendo la tierra. Esa tierra que se abre, cualquier humedad que hay en la tierra se expone al suelo, al sol, se seca la tierra. Mineralización, que es el proceso natural de la tierra de refertilizarse a sí mismo, expone al ambiente y pierde la fertilidad. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? Durante los últimos 100, un poco más de 100 años, lo que se ha visto es que en estos países la productividad poco a poco iba disminuyéndose. Y se relacionó con que
ese trabajo de la tierra hacía perder ese valor de la tierra porque degradaba la tierra. Degradaba la tierra desde el punto de vista nutricional, degradaba la tierra desde el punto de vista hídrico, del agua, degradaba la tierra desde el punto de vista biológico, porque la tierra tiene una biología propia. Tiene insectos, tiene gusanos, tiene flora, tiene fauna, y se expone al sol, ese se muere. Entonces la tierra estaba quedando estéril. Entonces poco a poco se relacionó que la pérdida de la productividad era como que muy relacionado a la exposición de la tierra al sol y trabajo de la tierra. Pero además, por ejemplo, en el Cono Sur iniciaron otros problemas, y ese problema es en el otro mundo. Hemos tenido cambios climáticos muy fuertes. Ya no es ahora solamente que estamos teniendo cambios climáticos. Pero cuando usted abre la tierra y viene una lluvia muy fuerte, ¿qué es lo que pasa? Lleva la fertilidad, lleva la tierra con el agua y se va en los ríos y de ríos hacia el mar. Yo recuerdo de que cuando yo inicié a trabajar acá en el Cono Sur, había un estudio en Brasil de que en Río Grande do Sul el productor medio estaba perdiendo 37 toneladas de tierra por hectárea por año. A raíz de ese estilo de cultivo. Exactamente, porque había mucha erosión. Entonces, erosión fue la principal causa de esa mentalidad de que hay que hacer algún cambio. No sé si queda así. Sí, clarísimo, clarísimo. Es decir, uno piensa que el hombre no se va a quedar quieto ante la perspectiva de que su planeta se transforme en un desierto. Seguro va que a no. pensar otras cosas para evitar eso. Totalmente. Pero de eso vamos a hablar enseguida. Totalmente. Ahora, lo que le quería preguntar es, ¿qué porcentaje de este tipo de producción convencional todavía sigue practicándose en el mundo? Yo diría que principalmente, casi un 70 o 80% de la tierra del mundo todavía sigue cultivándose de la forma tradicional o lo que llamamos convencional. Afortunadamente, nosotros estamos en un país, Paraguay, que ha sido un líder mundial en hacer el cambio, donde era casi un 80% de la tierra que se cultiva en Paraguay está con el sistema de conservación, no el convencional. Porque tuvieron que hacer el cambio porque aprendieron de que realmente haciendo lo que estaban haciendo nos íbamos a quedar, como se dijo, en desierto. Claro. Quiere decir que en otras latitudes, por ejemplo Europa o ciertas partes de Estados Unidos, todavía se practica la agricultura convencional y con éxito. Exactamente. Este año, es increíble que le diga a usted, este año se está celebrando 50 años de la siembra directa en Estados Unidos, donde inició fue en Kentucky. Y están celebrando porque realmente ven que el proceso se ha sido adoptado. Pero al mismo tiempo, cuando hacen el estudio, ven que la conservación no se ha sido adoptada en su total forma, sino que, como decimos, piecemeal, una parte. Pero Estados Unidos hace 50 años. En Europa hay muy poco. Alemania, Inglaterra, muy poco de la tierra todavía está siendo bajo la conservación. Y es extraordinariamente verde. Extraordinariamente. Satelitalmente, y es increíble. Exactamente. Bien, volvemos enseguida con el doctor Mohan Kohli hablando de agricultura convencional y agricultura de conservación. Enseguida, en el siguiente bloque, vamos a ver la diferencia entre las dos y cómo se la practica en el Paraguay. Volvemos enseguida. Volvemos en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía.
Y nosotros en compañía del doctor Mohan Kohli, que es director científico del proyecto de trigo y soja para Capeco Invío, y más que eso, un señor que nos acompaña desde hace muchísimos años como científico, como técnico, desarrollando todas las técnicas de agricultura que favorecen la buena producción. Doctor Kohli, estaba hablando recién de, en Estados Unidos nació la agricultura, la siembra directa, todavía no se la aplica en toda su dimensión, en Europa prácticamente no se la aplica o en muy poca dimensión. ¿Qué es la siembra directa? ¿Qué vino a reemplazar o qué vino a subsanar? Siembra directa tiene básicamente tres principios. Como les estaba comentando, de que uno puede aceptar una parte y otra parte no, pero realmente tiene tres principios. El primer principio de la siembra directa es de que hay que remover la tierra lo mínimo posible para evitar los problemas que estaba comentando antes. Y eso no era posible hasta que se desarrollara cierta máquina que ayudara a hacer eso. Afortunadamente, tanto en Estados Unidos como en Cono Sur, hubo liderazgo, mucho liderazgo de parte de la gente de maquinaria y de los productores para el desarrollo de las sembradoras que hoy día, sin ningún trabajo sobre el suelo, pueden hacer la siembra normalmente. Haciendo un pequeño corte, pueden estar sembrando. Esa es la primera cosa. Entonces, casi no hay remoción del suelo. El segundo aspecto de la siembra directa es de que uno tiene que mantener el suelo cubierto de los rastrojos del cultivo anterior. Básicamente para que las raíces que se han aglutinado abajo de la tierra, queden ahí y esa tierra quede aglutinada, para que cuando caiga una lluvia fuerte ya no se va con la erosión. Y el tercer aspecto de eso es de que la siembra directa debe incorporar rotación de cultivos. Entonces, si yo estoy haciendo trigo, estoy rompiendo una de las reglas. O sea, no, soja, o hago trigo, soja. No es llevar a cabo la siembra directa o siembra convencional de su forma completa. Pero básicamente es no remoción del suelo, mantenimiento de los rastrojos sobre el suelo y incorporar abonos verdes para mejorar la fertilidad del suelo. Suelen decir que lo que un cultivo saca, otro lo repone. Totalmente. ¿Funciona así? Funciona básicamente así, en el sentido de que usted puede, hoy por ejemplo hay ejemplos donde hay experimentos donde se han mezclado 4, 5, 6, hasta 20 especies. Aquí en Paraguay, ¿verdad? Las cadenas. Nosotros apenas estamos llegando a 7 a 8 especies, pero en Estados Unidos ya están llegando a casi a 20 especies sobre el mismo suelo, en la mezcla. La parte importante de eso es de que nosotros tenemos que tener la raíz viva en el suelo, como estaba comentando. Si hay la raíz viva en el suelo, hay actividad biológica en el suelo, y eso se va a estar moviendo, y eso va a mover solamente, no químicamente, sino que biológicamente va a mejorar el suelo. Entonces realmente es muy importante. Por decirlo así, en forma totalmente bruta de mi parte, hay unos organismos que están preparándole la tierra para el siguiente, ya no tiene que hacer todo el trabajo ese cultivo como era antes, ¿verdad? No. Que se encontraba con una tierra seca, totalmente pelada, y el cultivo ese tenía que empezar a trabajar para buscar sus nutrientes, ¿no? Nosotros en la agricultura convencional, en la parte de nutrición, tuvimos gran apoyo, hubo gran mejoría del parte de fertilizante también. Fertilizante es químico, ¿no? No cabe ninguna duda. Entonces se dio cuenta de que fertilizante químico era necesario para mejorar la producción. En fertilizante químico siempre va a ser necesario. ¿Por qué? Porque queremos producir más. El agricultor quiere sacar lo máximo que puede sacar de una tierra, pero al mismo tiempo, ese máximo, si nosotros al mismo tiempo le damos un apoyo poniéndole abonos verdes, que serían abonos naturales, vamos a ayudar
abono químico, y quién sabe, el día de mañana vamos a estar reduciendo el uso de los abonos químicos. Pero creo que importante es de que la flora y la fauna del suelo no se va a mejorar si estamos dependiendo solamente del químico. Se va a mejorar solamente cuando incorporemos la parte biológica, que es los abonos verdes. Habrá escuchado usted decir, seguro, el monocultivo de la soja. ¿Qué reflexión le merece el término? Se habla mucho y se condena desde el punto de vista ideológico el tema. Yo creo que la palabra monocultivo a veces se usa en una forma muy errada. En el sentido de se usa de una forma errada, por ejemplo, es como le dicen al productor sojero. Claro. Es más fácil, más rápido. Es mucho más rápido. Claro. Porque es el mismo productor durante el verano siembra soja, durante el invierno siembra trigo, pero no lo dicen triguero. El siguiente año siembra maíz, no lo dicen maicero, pero lo dicen sojero. Es exactamente la misma cosa. El productor que está haciendo un uso, vamos a decir así, un uso de dos cultivos, trigo en invierno, soja en el verano, técnicamente sería un monocultivo, técnicamente hablando, porque cada verano es soja. Pero realmente no pasa tan así tampoco. Hay productores que están haciendo eso, pero hay muchos otros productores que incorporaron maíz en ese sistema. Entonces, en lugar de hacer trigo, soja, maíz, están haciendo trigo, soja, trigo, maíz o avena para barbecho. Entonces, hay otros cultivos que están incorporados. Hay girasol que está incorporado. Canola también. Canola que está incorporado. Avena que está incorporado. Chía que ahora está entrando un poquito, pero está entrando. Trigo que está en esto. Soja y maíz son dos cultivos principales del verano que han incorporado. Ahora, siempre que el productor tenga un espacio dentro de los cultivos, nuestra idea sería de tratar de decirle, por favor, agrega otro cultivo como abono verde. Con el doctor Mohan Kohli vamos a abordar después del corte el tema. ¿Es más caro producir bajo estas condiciones, agricultura y sobre todo la siembra directa, maquinaria sofisticada, GPS, tecnología de abonos, biotecnología en semillas? Después de la pausa abordamos este tema con nuestro invitado. De vuelta en Tierra TV, gracias por seguir en nuestra compañía. Nosotros en la gratísima compañía del doctor Mohan Kohli, es especialista en todo lo que tenga que ver con agricultura, siembra directa, siembra convencional. Y una pregunta que le había dejado pendiente ¿es más caro producir bajo estas condiciones técnicamente diferentes en agricultura y en siembra directa? No, no es más caro. No es más caro, inclusive hay muchísimos estudios que muestran de que, como estaba comentando a usted, de que si el agricultor antes tenía que pasar una arada, 2 rastreadas o a veces 3 rastreadas después de la siembra, había mucho más consumo de gasoil que hoy día hay. Hoy día cosecha, yo he visto donde va la cosechadora y atrás está la sembradora. Entonces ahora, increíble, por lo menos 2 a 3 procesos que antes estábamos haciendo. Número 2, en la parte inicial, hace como 25 años atrás, sí hubo un poco de problema donde había mucha maleza que entraba y no teníamos un control. Pero últimamente, bueno, realmente desde hace casi 10, 15, 20 años atrás, hubo el glifosato. El glifosato apoyó muchísimo la siembra. Entonces, una vez que el productor, después de 3 a 4 años, como tiene una cobertura ya hecha, la cobertura per se puede cubrir a la semilla de maleza y no lo deja crecer. Entonces,
hoy día hay menor cantidad de aplicaciones para controlar las malezas también. Y asimismo, cuando uno tiene, ahora por supuesto el control de insectos y control de enfermedades es la misma, pero cuando uno hace estudio económico en total, la siembra de conservación sale mucho más barata que el otro. Ahora, por supuesto, el productor tiene que tener una maquinaria para hacer la siembra. En muchos casos los productores adaptaron su maquinaria para hacer la siembra directa. Así que no tenían que comprarla. Pero hoy día, por lo menos en Paraguay, todo el mundo tiene su propia sembradora de siembra directa. Sembradoras que tienen cosas increíbles. Me estaban contando una vez por aquí que una vez que se hace el estudio agrológico de la tierra que uno va a sembrar, tienen incluso por GPS fijado en qué lugares tienen que tener mayor cantidad de abono, menor cantidad, mayor cantidad de componentes. O sea, es una siembra de precisión, no es solamente ya una cuestión... Es una siembra de precisión que está siendo adoptada, que está siendo recomendada para nuestro país principalmente. Yo diría que para nuestro país acá lo que estaríamos utilizando la siembra de precisión sería, además de lo que usted dijo, es para utilizar la parte de abonos de acuerdo a cuánta agua hay en el perfil del suelo. Porque cualquier abono, cualquier fertilizante necesita agua en el suelo para poder dar reacción. Entonces, si nosotros podemos hacer esa parte, porque Paraguay sufrimos a veces de la sequía, a veces pasamos de un extremo al otro, de un extremo al otro. Entonces, esa parte sí creo que siembra de precisión nos puede ayudar. Pero siembra directa definitivamente ha llevado al país de lo que Paraguay producía a lo que usted estaba comentando en su introducción. ¿Le costó al productor paraguayo? Ya sabemos que muchos de ellos son de producto de inmigración, todo, pero aquí hay gente de inmigración que está viviendo desde hace 100 años. ¿Le costó adoptar estas nuevas técnicas que significaban una ruptura con el sistema anterior, ¿verdad? Hay que arar primero, después rastrear, después hacer la siembra. Pasar directamente la siembra encima del rastrojo, ¿les costó adoptar eso? No, yo recuerdo que durante mi primera época que estuve por acá, en la década de 80, ya el Brasil y Argentina ya habían adoptado. Y nosotros junto con ellos adoptamos, porque muchos agricultores son de origen brasilero. Sí. Entonces realmente trajeron esa tecnología y no les costó. Donde nos ha realmente donde nos ha afectado la adopción es a nivel del pequeño productor. Claro. Hay excelente maquinaria hoy día desarrollada en el país, desarrollada en los países vecinos para el pequeño agricultor, donde uno puede sembrar atrás del caballo, uno puede trabajar, uno puede hacer aplicaciones. Tropicultor creo que le llaman, ¿verdad? ¿Seguro? El tropicultor. Y hay maquinaria para pequeño productor, pero eso sí sigue todavía muy limitado, 60, 70 mil hectáreas nada más. Pero yo creo que es un tema pendiente donde tenemos que tratar de mover. Es una de las razones por las que el plan del algodón ha fallado en el Paraguay, aparte de cuestiones políticas que terminaban por romper todo, ¿verdad? Pero el que el agricultor dijera, bueno, mire, en vez de 40.000 plantas de algodón, ponga 120.000 por hectárea. Y no hay caso. O sea, muchos me lo han explicado técnicos una y otra vez, y no hay manera de convencerlo de lo contrario. Entonces, la productividad sigue siendo la misma y se busca superar por la vía del precio de acopio lo que debería conseguir por la productividad. Y el precio de acopio, usted sabe muy bien que tiene un techo, sí. Somos tomadores de precios, no los marcamos. Así que esa es una de las razones por que el algodón ha permanecido siempre en el abajo. Algodón, yo creo que últimamente el trabajo de envío, han hecho muchos trabajos en la zona de San Pedro, donde y Cazapá también, Caguazú, donde han mostrado de que adopción del algodón transgénico que le permite tener menos aplicaciones de insecticidas con nuevas variedades, con mayor producción, se han sacado excelentes resultados. Yo creo que
productores paraguayos junto con Limbio y junto con otros grupos han ido aquí al Formosa, aquí al lado. Sí. No hay que donde están produciendo 4.000 kilos de algodón. Entonces yo creo que son las mismas condiciones. Es solamente cuestión de adaptarla a condiciones locales y utilizar los recursos de la mejor manera. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que tratar de promover. Utilizar los recursos de la mejor manera y de manera más eficiente. Doctor Mohancoli, ha sido un verdadero placer tenerlo en el programa. Placer es mío, muchas gracias. Muy clarito todo, le agradezco y ojalá se repita la presencia de usted. Cuando quiera, muchas gracias. Muy amable, gracias. Muy amable. Nosotros ponemos punto final al programa. Ha sido extremadamente didáctico el doctor Colli explicando cómo una agricultura que viene de la época de la Biblia, el famoso arado, termina por ser reemplazado por otras técnicas. No del todo. A lo mejor en otra oportunidad podemos profundizar este tema para que el panorama sea más amplio. Gracias por la atención. Nos reencontraremos aquí en Tierra TV en el siguiente programa. Tierra TV fue presentado por Cooperativa Colonias Unidas, Cooperativa Chortitzer, Cooperativa Multiactiva Neuland, Cooperativa Ferheim, Cooperativas asociadas a FECOPROD. Fue una realización de Alicante.